No creo en las casualidades y no tengo ningún tipo de dudas acerca de que si hoy estoy aquí es porque así debía ser. Durante mi experiencia pude oír a los médicos decir al menos 2 veces, y creo que fueron 3, que me habían perdido. La probabilidad de supervivencia en la ruptura de un aneurisma de aorta abdominal es, en el mejor de los casos, mínima. Esto es lo que me ocurrió, pero sin embargo aún sigo aquí. Esta es mi experiencia. Fue en el año 2011, el viernes 4 de noviembre. Estaba volviendo al trabajo sin sentirme todavía del todo bien. Me había tomado 2 días libres, los 2 días anteriores, debido a lo que pensaba era una tremenda hinchazón del estómago. Yo había comido demasiado pastel del cumpleaños de mi nieta a lo largo de la semana y pensé que esa debía ser la causa de mi malestar. Alrededor de las 3 de la tarde, un par de compañeros en la oficina me dijeron que no me veían bien y que tal vez debería irme a casa. Lo hice y mientras conducía las 6 millas que me separan de mi casa, sentí un dolor cada vez mayor en la parte baja de mi espalda. Inmediatamente supe que algo no andaba bien, no era normal. Así que lo que nació dentro de mí es un impulso por rezar. Lo hice pidiendo poder llegar a casa sana y salva y poder tumbarme. Por esas cosas extrañas del destino o de la predestinación, al llegar me sorprendió ver que mi hija Amy estaba allí, lo cual no era normal. Me preguntó por qué estaba en casa y le dije que llamara al 911 rápidamente. Yo sabía que algo no estaba nada bien, entonces caí de rodillas. Finalmente, los enfermeros me llevaron de mi habitación a la ambulancia, según me dijeron más tarde, porque no lo recuerdo. Entré en la ambulancia y tuve que empezar a gritar pidiendo analgésicos. El dolor había aumentado demasiado. Dijeron que no podían darme nada hasta que tuviera un diagnóstico más detallado. Recuerdo que el dolor se hizo tan espantoso alrededor de las 3:45 que ya no pude soportarlo. Era tan intenso que estaba oscilando entre estados de conciencia e inconsciencia. Recuerdo oírlos decir que mi tensión arterial estaba bajando muy deprisa y que mi pulso era muy débil. Tuve aún fuerzas para decirles que siguieran con su trabajo y que condujeran más deprisa, que yo me iba a ir por un rato, porque podía saber que estaba a punto de quedar totalmente inconsciente. Ellos estuvieron de acuerdo en que lo mejor sería hacer lo que les había dicho. Y lo siguiente que recuerdo es estar en la zona de urgencias en el hospital, en una habitación con puertas de vidrio. Recuerdo estar llena de goteros y de tubos, pero luché por levantarme de la cama porque tenía que usar el baño. Aún así, el dolor era increíble. Entonces, justo enfrente de mi habitación, solo sé que
Vi una anciana. Ella estaba sentada en un banco de cemento, como los que se ven tal vez en los cementerios o en los parques. Un banco de cemento. Lo único que ella hacía era mirarme. Tenía su boca cerrada, pero nunca olvidaré sus ojos. Yo le gritaba que me ayudara, pero ella no se movió, solo siguió mirándome con esos ojos. Yo seguía gritándole que buscara un médico, pero siguió sin moverse. Luego, lentamente se levantó y se marchó. Después de lo que parecieron horas, el dolor cesó y nuevamente me vi en una ambulancia. Esto fue luego de todo eso. Cuando desperté de nuevo, un médico me estaba hablando, dando voces en la cara. Dijo que íbamos a ir a otro hospital porque en aquel no tenían el equipo que yo necesitaba. Estaba muy confundida. La anciana, además, había hecho que me confunda más porque no sé realmente lo que ocurrió en ese momento. Solo tengo ese recuerdo de esta extraña mujer, quien solo me observaba con esos ojos, con esa mirada. Le dije que no tenía por qué gritar para decirme esto. Estoy hablando de el médico, porque él estaba gritándome en mi cara. Entonces, al decirle que no estaba sorda, que no necesitaba gritar, él comenzó a explicarme lo que había ocurrido. Entonces fue cuando me dijo que lo que tenía era un aneurisma aórtico abdominal. Recuerdo que le pedí que por favor lo escribiera porque de otra manera se me olvidaría. De pronto me di cuenta de que el médico estaba hablando por mi teléfono móvil. Estaba hablando con mi hijo Adam. Entonces le dije que por favor no asustara a mis hijos, que les dijese simplemente que estaría ausente por un tiempo y que por favor pusiera mi teléfono móvil en mi bolsillo. Todo era confuso. Luego recuerdo que la ambulancia estaba repleta de enfermeras de quirófano y médicos que me preparaban para lo que iba a venir. Meses después, mi hija me contó que cuando el técnico del primer hospital me hizo una ecografía y detectó el aneurisma, me dieron morfina para el dolor. Le pregunté cómo lo sabía y me dijo: Grace, mi nieta, y yo estuvimos contigo todo el tiempo. No tenía idea de que habían venido siguiendo a la ambulancia. Yo le dije que bien, y luego le dije si había visto a la anciana sentada en el banco de cemento. Ella solo se rió y preguntó de qué estaba hablando. Solo había enfermeras corriendo de un lado a otro frenéticamente. Ni siquiera tienen bancos de cemento en la sala de urgencias, claro. Pero es lo que yo había visto y creo que no tuvo que ver con algo que me hayan suministrado. Esto se sintió muy real. Creo que la mujer estaba allí por alguna razón, adelantándose a todo lo que estaba por llegar. Creo que vi un poco de ese otro mundo antes de que todo ocurriera. A decir verdad, lo que sentí, y con una extraña seguridad, es que esa mujer era algo así como un ángel,
un enviado para ayudarme a superar el dolor. Caí en la cuenta de que ella era eso, y todavía puedo ver su rostro con la boca cerrada y sus ojos clavados en mí sin decir una palabra. A partir de aquí, todo cambia para mí. No tengo ningún recuerdo de haber llegado al hospital o haber estado con ningún médico, ni que me llevasen al quirófano. Todo lo que sé es que estuve flotando. Primero fui hacia arriba durante un poco de tiempo, luego hacia adelante, mirándolo todo, pues había mucho que mirar. Me sentí muy relajada y cómoda, y sentí puro amor y gozo de estar allí. El camino por el que había venido flotando tenía unas columnas magníficas de un color pastel suave que ondulaban de una forma muy extraña. Eran columnas que venían de mucho más abajo e iban más alto de lo que yo podía ver. Había una música, una melodía que subyacía todo alrededor. Me pregunto si esa música no sería acaso la vibración del color. Esto es muy difícil de explicar, pero sientes las cosas de una forma muy diferente. El sonido de los colores y viceversa. Sé que es imposible de imaginar, pero sé que también hay ciertas patologías humanas en las cuales esto ocurre, incluso personas que naturalmente viven esto de diferentes maneras, vinculando colores con sonidos o con sabores o con determinados patrones de visión. Creo que esto se había despertado en mí durante la experiencia en esos momentos. Todo se sentía de una forma muy diferente, mucho más completa y enriquecida. Luego de pensar esto, sentí como si me dirigiera hacia el sol. Podría explicarlo así. Iba de alguna manera hacia algo más grande y resplandeciente que podría definir como un sol, pero no había destellos y además la temperatura era perfecta. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que no estaba en el mundo normal. Caí en la cuenta de que estaba en el cielo. 30 años antes de mi experiencia cercana a la muerte, tuve una experiencia después de dar a luz a mi hija. Recuerdo algo similar, estar flotando hacia arriba en un túnel blanco y al llegar a la cima encontrar a mi bisabuela. Ella me saludó. Ella estaba vestida con su traje de andar por casa y llevaba su delantal de siempre. Me abrazó, me besó y me dijo que tenía que volver porque no era mi momento aún. Le dije que me sentía muy bien y que quería quedarme allí con ella. Incluso le pregunté qué razón había para tener que marcharme, y ella me recordó que acababa de tener un bebé nuevo y me dijo que todo iba a ir bien y que no tardaríamos mucho en volver a vernos. Ella fue quien produjo en mí el deseo de convertirme luego en medium y todavía sigue haciéndolo. Es algo que comencé a desarrollar en mi vida, creo que enriquecido por la experiencia que había tenido. Descubrí estas capacidades, esta facilidad de conectarme con esos otros modos de realidad en los cuales simplemente vamos cuando dejamos nuestro cuerpo físico.
Es algo que vino conmigo, lo sé, y que pude desarrollar gracias a haber comprendido cuánto más cerca están esos otros mundos de nosotros, mucho más de lo que pensamos. De hecho, están siempre a nuestro lado, a menos de un paso de distancia. Pero volviendo al tema, después de atravesar este inmenso lugar con estas columnas que iban hacia abajo y hacia arriba, hasta donde mi vista ya no podía seguirlas, llegué a una enorme abertura. La sensación de calidez y amor, de confort que experimentaba era más de lo que jamás hubiese podido imaginar, y supe entonces que no quería ni necesitaba regresar. En la abertura fui desviada muy suavemente hacia la izquierda, hacia la entrada de lo que podría describir como una estructura tipo catedral, que era absolutamente magnífica. Allí me elevé muy por encima del suelo y nuevamente floté por un tiempo, dirigiéndome adentro de aquella enorme estructura parecida a una catedral. Me pregunté brevemente dónde estarían todos mis seres queridos ya fallecidos. Seguro que alguno de ellos debería venir a saludarme, a darme la bienvenida. En ese momento llegué a un arco con intrincados dibujos hechos con los colores más hermosos que pudiera imaginarse. De hecho, podía ver con toda claridad que el arco tenía cierto movimiento, una cadencia, casi como si estuviera respirando. Entonces, mientras flotaba en ese enorme vestíbulo, vi a mi madre debajo de mí a la izquierda, sentada en el borde de un sofá. Recuerdo que ella estaba vestida con una falda suelta de una gasa blanquecina muy fina y una blusa ondulada. Era un estilo muy diferente al suyo. Me sentí enormemente feliz de verla. Entonces fui flotando hasta ella y le pregunté qué es lo que ella estaba mirando. Lentamente volvió la cabeza en dirección a otra gran sala. Esta sala era de una blancura suave y brillante. Yo podía sentir profundamente su tristeza y remordimiento. Esto me impactó. Ella estaba perceptiblemente triste. Floté lentamente hacia el siguiente pasillo y al instante supe por qué estaba tan triste. Lo que podría decir es que se me impidió avanzar más, pero pude verme claramente, acostada sobre una mesa, rodeada por 7 médicos. Me estaban operando. La única parte de mí que se podía ver eran los ojos cerrados, un poco del flequillo y mi corazón, que estaba siendo reparado febrilmente. Lo que le dije a mi madre entonces fue que los detuviera, porque estaría bien quedándome con ella, allí mismo donde estaba. Ella, sin mover los labios, dijo que eso no era decisión nuestra. Con cierta reverencia, mi mamá me hizo mirar de nuevo más de cerca. Fue entonces
Cuando vi a estos increíbles seres, vi a 4 sanadores de alto rango, así lo sentí, trabajando muy de cerca con los médicos. A la cabeza de la mesa de operaciones estaba el cirujano jefe, y a cada lado de la mesa estaban los 6 médicos restantes. Fue increíble. Vi a 2 de estos sanadores que se colocaron detrás de los 3 médicos en el lado izquierdo, y otros 2 sanadores estaban de pie detrás de los médicos en el lado derecho de la mesa. Pude saber cosas sobre estos increíbles seres. De alguna forma supe que los sanadores eran de eras muy lejanas. Recuerdo los colores ondulantes de sus vestidos. Eran de colores púrpuras y verdes intensos. Iban tocados con algo como mitras redondeadas que me recordaron esas mitras de los papas en forma algo triangular, pero estas mitras eran doradas y de color rojo intenso. Podía saber que ellos provenían de diferentes lugares de la antigüedad. Traté de entrar por el pasillo y decirles que se detuvieran porque quería quedarme allí, pero una energía amorosa, muy poderosa, me detuvo y floté de regreso hacia donde estaba mi madre. Le dije entonces que entendía su tristeza. Comprendí que ella no podía retenerme en aquel lugar y me hizo entender que estaría bien al volver. Así que nos sentamos juntas durante un tiempo muy largo. Me sentí abrumada por el dolor y la pena de saber que tenía que regresar. No iba a poder evitar esto, pero también sabía que no había discusión posible con estas fuerzas espirituales. Fue tan asombroso para mí el poder ver todo cuanto ocurría en la sala de operaciones mientras estaba en ese lugar increíble, de increíble amor y belleza, de luz, con mi madre. A medida que avanzaba la operación, podía sentir que los médicos comenzaban a relajarse. Charlaron entre ellos y se dieron palmadas en la espalda. Pude verlo todo. Mi madre, en un momento, cuando estaba concentrada sobre todo lo que ocurría con mi cuerpo, desapareció. Fui consciente de que mi madre se había ido. En ese momento me sentí muy cansada y sola, y comencé a entrar en mi conciencia terrena. Cuando me desperté unas 12 horas después, mi enfermera me dio la bienvenida y me explicó la situación brevemente. Le pregunté cuánto tiempo había pasado y me dijo que me olvidara de ello, porque nunca podría volver a juntar las piezas en mi mente de nuevo. No me conocía muy bien. Yo había visto todo. Mi recuperación física fue larga y ardua, y no sin síntomas residuales. Entre otras cosas, me enteré de que solo tenía un riñón en condiciones funcionales. Con mi ojo derecho solo podía ver una mancha de un color morado oscuro. Tuve que volver a entrenar también mi sistema digestivo para comer y solo ciertos alimentos.
No podía permanecer despierta tampoco más de 4 horas seguidas. Al volver todo fue difícil. Emocionalmente todo era un verdadero desastre. Me sentía enfadada por haber vuelto. Mi cirujano me dijo que eso es algo que escucha a menudo cuando las personas se someten a cirugías difíciles. Inesperadamente es una reacción bastante habitual. Le conté finalmente a mi familia sobre mi viaje al cielo. Ellos escucharon atentamente, pero sentí como que no oían. Así que con el paso del tiempo, la verdad es que me deprimí. Ya no era yo. Las cosas que antes me gustaban hacer, ya no podía hacerlas. Debido a que mi jefe decidió no mantenerme en el trabajo tras todo lo sucedido, mi situación financiera acabó siendo un desastre, lo que se sumó al caos emocional que experimentaba. Entonces hice un trato. Estuve realmente enojada y le dije a Dios que si Él quería que estuviese aquí en la tierra, entonces dependía de Él mostrarme el camino a seguir. Él es quien nos da a todos el libre albedrío, pero a mí me había quitado el mío cuando estuve en el cielo. Yo hubiera querido quedarme con mi madre. Estaba espiritualmente confusa. Todos los días, cuando me despertaba, le recordaba que tenía que ayudarme. Prometí que sería paciente y haría todo lo que tuviese que hacer por mi parte. Después de unos meses, mis asuntos comenzaron a encajar de nuevo de la manera más inesperada y viniendo de las fuentes más improbables que jamás hubiese podido imaginar. A pesar de ello, todavía me sentía desconectada en esta vida. Más de un año después de todo esto, un amigo me sugirió que buscara ayuda en el Greater Boston International Association of Near-Death Studies. Durante la primera reunión a la que asistí, un hombre se sentó frente a mí y pude ver que él tenía un resplandor a su alrededor. Esto era algo innegable, pude verlo. Tal vez por mis capacidades como medium naturales, no lo sé. Supe que tenía que hablar con él. Lo único que tenía que hacer era hablar con él. Y tras la reunión me acerqué a él y le dije que estaba cantando mi canción. Él entendió claramente lo que yo había querido decir y validó todos mis sentimientos encontrados, porque él había tenido su experiencia cercana a la muerte aproximadamente 15 años atrás y me dijo que tenía un largo camino por delante hasta sentirme normal de nuevo. Él había pasado por esas mismas sensaciones por las que yo estaba pasando. Lo único que me dijo fue: elige la vida, tú ya sabes dónde vas a acabar. Yo le dije que sentía como si tuviese un pie aquí abajo y otro allí arriba. Él me dio a entender que pasaría por días duros hasta llegar allí arriba y tal vez alcanzar un trozo de lo que yo sabía que era la realidad y traerlo aquí abajo. Siempre estaré en deuda con él por sus palabras, siempre sabias,
y de indudable ayuda. Desde entonces he tenido la libertad de apreciar mi vida y todas sus circunstancias. Ahora siento que puedo sentarme y simplemente ver cómo se desarrolla. Sé que no hay nada más importante en este mundo que el amor, y que el amor nunca muere. Aprendí que no hay absolutamente nada de qué preocuparse. Ahora realmente creo que todo sucede por una razón, y que si somos pacientes, se desarrollará ante nuestros ojos. Realmente he llegado a comprender el verdadero significado de la fe. A diferencia de la esperanza, que siempre está ahí, la fe se basa en realidad en el conocimiento. Tal vez no somos conscientes de ello, pero así funciona. En alguna parte de nuestro interior sabemos lo que hay mayor que nosotros y por eso es que sentimos esta fe. Como medium, comunicándome con ese mundo espiritual durante muchos años, sentí que mi vida no cambiaría demasiado. Pero sin embargo, mirando hacia atrás veo que hay muchos cambios que se han incrustado en mi alma. Mi vida es más tranquila y silenciosa que antes de mi desvío hacia el otro lado. También anhelo mucho el tiempo a solas. Rezo más y con mucha más concentración. A mi propia manera, no hay control. Realmente pensamos que tenemos el control de todo, pero esto es una ilusión. Ahora, años después, estoy viviendo una vida totalmente diferente, espiritualmente. Y la esperanza siempre está ahí, porque se basa en el deseo, pero, como lo dije, la fe se basa en el conocimiento. Entonces, en mi vida, yo elijo la fe. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.